Hoy vemos cómo hacer una página en un blog nicho orientada a eventos de ventas significativos en fechas clave como el Black Friday, las Navidades, rebajas, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el vídeo 10 de documentación de prismáticosastronómicos.com que presento al concurso de Chuizo. Y en el vídeo anterior os mostraba cómo dice Google que hay que hacer este tipo de páginas. Y la idea de este vídeo es enseñarte la página, enseñarte cómo lo he hecho y por qué. Y si te sirve, mucho mejor. Hola creadores y creadoras, soy Abraham Velázquez de Creando Blog y nos gusta hacer estas cosas lo más fácil posible. Pero ahora ya nos vamos directamente a ver cómo ha quedado esta página y si cumple o no lo que comentábamos en el vídeo anterior. Y de las primeras cosas que Google comentaba era sobre el título. Y prácticamente este título que te señalo cumple que dejara claro a qué evento se refería, el año, el producto y el tipo de oferta. Con eso he hecho lo que es el título de esta página. Otra de las cosas que decía Google es que esta página estuviera su enlace en la home. Yo, además de que tiene su enlace en la home, como debe ser, he decidido incluirla, como ves aquí arriba, en el menú. Probablemente incluso le acorte el texto, pero de momento, como me sobra sitio, lo he dejado así. Luego en el primer párrafo, evidentemente he metido las mejores ofertas de prismáticos astronómicos y he metido Black Friday, que aquí voy a meter Black Friday 2021. Y así lo vemos hasta en directo. Ya me gusta más. Una imagen que es muy sencilla pero muy clara y muy contundente, que lo que busco es quien entre en la página tenga claro que si estaba buscando ofertas de prismáticos ha llegado al sitio solamente con ver la imagen. Y después de hacer una pequeña entradilla y explicar un poco cómo va a ser el tema, que lo separo por gama media, gama alta y gama baja, aquí quiero poner, porque como vas a ver ahora el post ha quedado muy largo. Y aquí, además de que explico que lo voy a dividir por esas tres gamas, voy a poner tres cajitas tipo cluster que lleven directamente haciendo clic al sitio. Pero eso no lo he hecho igual que otras cosas que no he hecho porque esto es un nicho que además voy a presentar un concurso y de hecho ya estoy yendo más lento de lo que quisiera. Entonces hay que ir rápido y ver si posiciona. Ya tendré tiempo de mejorar la página, pero esa es la idea. Sí que le incluyo siempre el índice, que como además ves es larguísimo porque hay muchísimos productos y los dejo ocultos. Y ya empezamos con los H2. Buenas ofertas de prismáticos para astronomía en Black Friday. Simplemente lo presento y del tirón muestro la comparativa de los productos. Quizás, y de hecho a mí cuando navego como usuario no me gusta que del tirón me metan una comparativa, pero teniendo en cuenta que una página claramente orientada a Black Friday, a venta, pues entiendo que muchos usuarios entran aquí buscando directamente cuál de las opciones le puede venir mejor. Por eso he decidido poner la tabla, esta tal y como la ves, aquí delante, ¿vale? Con su título, su foto, su call to action y sus pros y sus contras. En total he metido 10 productos y aquí están todos los que son. Esta tabla con Wasabi Theme, que te lo enseño por aquí por dentro, que es el tema que yo estoy usando, es esto que ves aquí. Lo único que quiero que sepas es que para que esa tabla que tú has visto esté, lo único que yo he hecho es poner este título. Y ya directamente coge todos los datos de los productos que, como ves aquí, tengo ya lo que es el bloque de productos. Y entonces de cada uno de los bloques de productos, ya automáticamente la herramienta pues coge los pros y los contras que yo voy reflejando aquí. Así como el título y la foto de cada producto. La tabla, yo aquí no he tocado nada y se ve como te enseño. Y ya tras esto, y no te preocupes que no te voy a explicar toda la página con todo detalle, voy a los mejores prismáticos astronómicos de gama media en Black Friday. Y después de una pequeña entrada, ya empiezo a presentar cada uno de los productos. Otra cosa chula que tiene Wasabi Theme, que la puedes poner o no, es opcional, es esto que le llaman navegación rápida. De tal forma que el usuario puede cambiar al producto que quiera de forma rápida. Entonces yo esta página como la he hecho, como he dicho lo de gama media, gama alta y gama baja y además por ese orden de forma intencionada, lo que he hecho simplemente ya es elegir los productos y en esta parte de la foto te quiero contar una cosa antes de continuar. Todas las fotos que he utilizado son originales o por lo menos originales de cara a Google. Algunas de ellas las he sacado buscando en YouTube vídeos que hablaran de esos prismáticos y he extraído algún fotograma y luego le he metido algún poco de edición dependiendo de los casos. Esta es una de ellas, por ejemplo. Y en otras fotos, como esta, sí está cogida literalmente de Amazon, pero le he cambiado el tamaño, algunos detalles pequeños y el fondo de forma descarada, para que sea una imagen distinta. Y esta otra igual. El caso es que para Google todas las imágenes
de estas páginas son 100% originales o casi originales. Volviendo ya al tema de cómo organiza este bloque de productos, hay varias formas. Esta es estéticamente la que a mí me ha gustado. Su H2 con el título del producto, la foto, ya aquí una llamada a la acción de ver en Amazon, que por supuesto estos colores se pueden tocar, pero como mi página va toda muy de azulito, que justo las zonas que me interesa que hagan clic destaquen tanto, me interesa. Aquí luego viene lo que es una descripción del producto, luego con un H3 voy a ir contando las características ya más en concreto y que aporta de valor algunas de esas características al usuario. Vale, objetivo grande de 70 centímetros. ¿Y el usuario que gana? Que esto hace que tenga mucha luminosidad. La pupila de salida es de 2,8. Esto lamentablemente en este caso hace que sean menos cómodos para la vista. ¿Ok? Y es como lo hago. Y luego viene otra parte que son los pros y los contras, que es lo último que sale del producto, con otra llamada a la acción para comprar en Amazon o ver el precio. Y así como he construido los 10 productos. En cada una de las gamas alta, media y baja he metido 3 productos y luego al final, que te lo enseño, y esto es así de largo, sigo, he decidido poner unos prismáticos que me parece que son brutales dentro de un precio razonable, relativamente razonable, para la calidad que tienen y sin dispararnos ya a auténticos prismáticos para profesionales de astronomía, 2.000 euros o más. O sea, sin salirme de ahí, he elegido estos prismáticos que tienen un precio un poco por debajo de los 1.000 euros. Es altamente improbable, por eso está al final del todo, que alguien vaya a Amazon a comprar este producto. Pero lo que sí he tratado es de hacer, porque ataca, digamos, este tipo de palabras clave que tienen pocas búsquedas, pero las tiene, el que alguien pueda llegar a la página. Y sí que he hecho una review del mismo, pues más o menos decente, no completa del todo, porque luego a algunos de estos productos sí que le voy a hacer su página de review completa. Y es el último producto de los que he puesto. Y al final he incluido un apartado en donde pretendo agregarle más contenidos en el que se resuelvan dudas sobre el tema de los prismáticos. Pero, como tenemos que seguir avanzando, porque el tiempo se echa encima para que acabe lo que es el concurso, lo que he hecho es simplemente poner aquí unos párrafos en el que al mismo a que si tienes dudas, pues puedes buscar y ya directamente meto las cajas de los clústeres a distintos artículos informacionales que tengo en el blog. Que en algunos de estos artículos también voy a meter enlaces a Amazon, pero ya de forma más discreta. Y así de esta forma es como he completado la página. Para cumplir todo lo que Google decía, todos estos contenidos que he escrito son propios. Y te diría que nada está copiado de Amazon, nada está copiado de los fabricantes, pero sí todo está muy documentado, evidentemente, en lo que pone Amazon sobre el producto, lo que pone el fabricante sobre el producto. En muchos casos me he ido a mirar incluso cosas muy concretas dentro de las instrucciones de algunos de estos productos. Y luego he navegado tanto por Google como por YouTube buscando opiniones, otras reseñas, ideas y tal. Con toda la información que he obtenido, yo he redactado unos contenidos que son 100% originales, también en el texto. Con ello lo que espero es que se posicione bien. De hecho, se busca prismáticos astronómicos, Black Friday sale, pero es mucho más complicado que salga para prismáticos Black Friday porque ahí hay muchísima más competencia. Y estaría muy bien que estuviera por ahí para que, bueno, pudiera tener más o menos resultados. Esta es la página. Os tengo que reconocer que me ha costado mucho trabajo y mucho tiempo hacerla, pero creo que es suficientemente buena para que Google la posicione bien y reporte ventas, espero que más pronto que tarde. Y como te decía al principio, faltan detalles que me gustaría añadir y perfeccionar, pero voy a seguir avanzando con el blog y ya tendré tiempo de repasarla en un futuro si veo que la página pues funciona bien y el proyecto merece la pena. Los siguientes pasos que voy a dar y que te lo documentaré también en vídeo van a ir orientados ya a montar las categorías de tipos de prismáticos y la categoría de marcas de prismáticos. Y sobre ellas haré posts a un estilo parecido a estas páginas para cada uno de los tipos y para cada una de las marcas. Siempre buscando y empezando por aquellas que según el keyword research que hicimos son las que tienen más búsquedas en Google. Acuérdate de suscribirte, nos vemos pronto, muchas gracias, si eres de los buenos, de los que llegan hasta el final y nos vemos muy pronto. ¡Chao!